Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros en la culminación de este trimestre y próximos a iniciar un nuevo trimestre donde mantendremos la misma comunión con el cielo, donde nuevos materiales, específicamente el de escuela sabática o el folleto, trae lecciones como la de Jeremías, para impregnarlas en nuestras vidas y así poder crecer en espíritu y en verdad. Nos esperan días de acercamiento a nuestro Dios o para acercarnos al Señor. Nos esperan semanas, meses y años hasta donde Dios tenga disponible el poder cumplir su propósito a través del programa ya establecido con antelación para venir a esta tierra y reunir a su pueblo para tenerlo por toda la eternidad. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, a la palabra de nuestro Dios, y leemos un texto como el que está en el libro de San Lucas, en el capítulo 21, versículo 28, la palabra del Señor dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está ¿qué? Está cerca. ¿Cuántos creemos que vuestra redención está cerca? ¿Cuántos creemos que Cristo viene por segunda vez? ¿Cuántos creemos que el sábado es el día del Señor? En esta mañana reafirmamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Creemos en lo que dice su palabra. Creemos firmemente en lo que la Biblia nos enseña. Por eso erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, porque pronto estaremos con el Señor, porque todas las cosas que están ocurriendo nos dicen que Cristo viene pronto y que debemos estar entrelazados con el cielo. En esta mañana vamos a tocar un tema que yo no sé cuánto tiempo nos lleve. A mí no me gusta predicar largo, pero no sé si esta mañana hay noticias por todas partes, ¿verdad? Hay noticias que escuchamos, noticias que presenciamos a través de la televisión, el rumor y el rumor por todas partes. En el año 1995, más o menos, o exactamente del 4 al 8 de octubre del año 95, la noticia que comenzó a escucharse y a extenderse por todas partes, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, fue la llegada del Papa a Estados Unidos. Y por todas partes se escuchaba y de algunos se rumoraba y se decía: el vicario de Cristo viene para los Estados Unidos. Otros decían: el Hijo de Dios viene para los Estados Unidos y viene a visitar a nuestro país. El hombre del año visita a los Estados Unidos, 4 al 8 de octubre 1995. Llegó ese día, llegaron esos días. Todo fue organizado para recibir al Papa en ese entonces. Y durante el tiempo que él estuvo, presentó 11 discursos. 11 discursos, algunos tocando la protección del medio ambiente, otros discursos resaltando la protección a los demás, 11 discursos en donde la gente decía, o algunos dijeron: ha hablado Dios a las Naciones Unidas. En ese tiempo, principales personajes evangélicos
se reunieron con el Papa. La gente lo aclamaba. Alguien llegó a decir: Dios me visitó hoy. Dios me visitó hoy. Y la primera convención anual de la campaña católica por los Estados Unidos tuvo lugar el 17 y 18 de noviembre de 1995 en Washington. Y uno de los discursos presentados por un laico, el laico llegó a resaltar lo siguiente: la campaña católica por Estados Unidos ha sido largamente retrasada. Ahora tenemos 128 católicos en la Casa Blanca y 21 en el Senado. 1995. 1995. Estados Unidos es considerado el país con más católicos en el mundo, el cuarto país con más católicos en el mundo. Las noticias hoy siguen y siguen avanzando. Las Sagradas Escrituras predice un periodo de intolerancia. Las Sagradas Escrituras comienzan a hablar del fin del tiempo, comienzan a hablar del futuro inmediato. Y nosotros creemos, como adventistas del séptimo día, que esta intolerancia y esta persecución que seguirán están relacionadas directamente con el objeto de la adoración, con la adoración. Apuntan a la adoración. Apuntan a adorar al Dios creador de todo. O apuntan a adorar a alguien que no es el creador. Todo va a la adoración. Y esto lo resalta las Sagradas Escrituras. Por eso creemos que una ley que requiera que todos adoren el domingo será crucial en la cadena de eventos que ocurrirán precisamente antes de la venida de Cristo. Algunos dicen: yo no sabía esto, yo no conozco esto, pero cuando vamos al conflicto de los siglos encontramos con claridad lo que dice la inspiración profética en cuanto a todos los eventos. No es que solo nos detengamos un tiempo para leer el conflicto de los siglos, y paso por paso vamos a encontrar de manera clara y directa lo que Dios nos dice, lo que va a ocurrir y cómo prepararnos. Uno de estos sábados vamos a hablar sobre la persecución y cómo prepararnos para la persecución. Estamos tan cerca del fin del tiempo que, mis hermanos, nosotros deberíamos ir entonces a esos momentos claves cuando comenzó a darse en algunos estados la ley dominical. Debemos conocer si ya estamos viendo a los actores, si ya estamos notando el poder que actúa, si ya estamos notando toda esta serie de cosas que apoyan y personas que apoyan, quiere decir entonces que nos acercamos, hermanos, al cumplimiento profético de lo que dice las Sagradas Escrituras y lo que dice el don profético en cuanto a la imposición de una ley dominical. No es para alarmar a la iglesia, no es tampoco para que tú y yo vayamos constantemente al internet y sacar cualquier cosa de la que aparezca allí para publicarla, pero sí es para decirle a un pueblo que necesitamos escudriñar las Sagradas Escrituras, el don de profecía y encontrar la gran verdad de Dios,
ponerla en práctica y vivir en comunión con el cielo, que Dios nos dirá lo que tenemos que hacer en el momento indicado. Han existido serias leyes dominicales en los Estados Unidos, llamadas leyes azules, que existieron desde los días de la colonia. Pero no fue sino hasta 1880 y principios de 1890 que dichas leyes se convirtieron en un asunto casi general en todo el país. Durante ese periodo, 17 de los 48 estados que tenían leyes dominicales la usaron seriamente para perseguir a los siervos de Dios. Las usaron para irse en contra de los observadores del sábado. No los observadores de un día diferente, sino los observadores del día sábado. Para eso usaron las leyes. Y se inició en Arkansas en los años 1885 y 1886. Dice en un escrito sagrado: no menos de 76 adventistas del séptimo día fueron perseguidos en los Estados Unidos y Canadá bajo las leyes dominicales existentes. De estos, 28 purgaron sentencia de diversas magnitudes en cárceles, en trabajos forzados, haciendo un total de 1.114 días. Sabemos que desde el principio el enemigo ha intervenido para trastornar los planes de Dios, el programa de Dios, para ir en contra de la voluntad del Señor. Desde el principio el enemigo ha buscado derrotar y echar por tierra el orden del reino de Dios, lo que Dios ha instituido, tratando de destruir lo que dice las Sagradas Escrituras, iniciando con el libro del Génesis. No iniciando con el libro del Génesis en el capítulo 2, sino cuando vamos al capítulo 1, cuando Dios inicia la creación. Y luego Dios descansó, ¿cuándo? ¿Cuándo descansó Dios? El séptimo día, día sábado. Dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero capítulo 1 comienza a hablar en los días de la semana, cuando Dios labora, cuando Dios hace su trabajo santo y sagrado, la creación por la humanidad. Y el primer día inicia Dios y termina el séptimo día. Y si termina el séptimo día, que es sábado, descansó, dice, de su obra que había hecho. Entonces el primer día que menciona allí de su inicio es el día domingo, día de trabajo y no día de descanso. Y así va en el resto de los días. Dios descansó. Recordemos esos versículos que menciona las Sagradas Escrituras. El capítulo 2, versículo 1 al 3 del libro del Génesis. Abramos la palabra del Señor. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día ¿qué? ¿Día qué? Séptimo, la obra que hizo. ¿Y qué más ocurrió, hermanos? Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3, lean conmigo por favor. Y bendijo Dios al día séptimo, ¿y qué más hizo? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Sábado. El día del Señor es el sábado, y así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y nosotros, ustedes van a recibir al final un folletico, una fotocopia, pero permítanme leerle algunos apartes, donde hay 100 hechos bíblicos. Hay 100. 60 tienen que ver con el día sábado y 40 tienen que ver con el domingo como primer día de la semana.
No sé si van a alcanzar, pero ustedes estén pendientes. Génesis 2:3 dice que Dios bendijo el séptimo día. Éxodo capítulo 20, versículo 8, un versículo que nosotros conocemos. La parte central, Dios santificó el día sábado. Amén. Génesis capítulo 2, 1 al 3 dice que creó el día sábado en el huerto del Edén. Otros, no es una institución judía porque fue establecido unos 2300 años antes que existiera un solo judío. Pruebas contundentes, evidencias. Era parte de la ley de Dios antes del Sinaí. El séptimo día o sábado fue ordenado por la voz del Dios viviente. Y Dios con su propio dedo escribió los mandamientos. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Dios mismo lo hizo. Lo grabó en piedra para simbolizar que eran perpetuos, son perpetuos. Fue reverentemente preservado en el arca sagrada en el lugar santísimo, dice Deuteronomios capítulo 10, versículo 1 al 5. Y toda esta serie de citas. Y del domingo, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento 8 que hablan del domingo como primer día de la semana, no como día de adoración. Y allí usted va a encontrar esos 8 textos para que con oración los estudiemos y nos vamos a dar cuenta, vamos a reafirmar nuestra fe en que Dios es nuestro creador, en que Dios nos dejó el sábado como una gran bendición. Y Dios dejó el sábado como una bendición para la humanidad, no para que el hombre cambiase el sábado por otro día, no para que el hombre fuese por encima de lo establecido, sino para que el hombre lo recibiese como una bendición, aceptando que el Creador es Dios, que es nuestro Salvador. Pero el enemigo sigue trabajando, hermanos, para irse en contra de la adoración a nuestro Dios. En los tiempos del Nuevo Testamento, en el 321 después de Cristo, Constantino entonces saca una ley pero para congraciarse, una ley para congraciarse con los guardadores del domingo y con los del sábado. Poder político, buscando el poder, buscando posición. Y en ese año, el 321, lo que él decretó fue lo siguiente, que muchos ya saben. Dice que los jueces y todos los habitantes de las ciudades y los comerciantes reposen en el venerable día del sol, pero que quienes viven en el campo, los que viven en el campo, atiendan libremente el cuidado de sus campos, porque ocurre con frecuencia que ningún otro día es tan apropiado para la siembra del grano o el trasplante de viñas, por lo cual no se debería dejar que pasara el tiempo favorable, no sea que pierdan las provisiones del cielo. Eso fue lo que decretó, esa fue la ley que él sacó. Los que están en la ciudad, descansen. Los que están en los campos, sigan trabajando, porque son ustedes los que van a traer todo lo que necesitan aquí en la ciudad. Sigan laborando, sigan laborando. Específicamente, el decreto era para los que estaban y vivían en la ciudad. 7 de marzo en el 321. Entonces es interesante notar, hermanos, en esta sentencia, en esto que se decretó, en esta ley, es interesante que era obligatoria para los que vivían en la ciudad. Para los que vivían en la ciudad. Ahora, la primera ley promulgada en los Estados Unidos en el año 1610 en Virginia. ¿Qué fue lo que se decretó esa vez? Demandaba asistencia a la iglesia bajo pena de perder derechos económicos, sufrir
flagelación pública, y si se infringía por tercera vez, el ofensor se hacía digno de muerte. 1610. Todas esas leyes dominicales que fueron aplicadas antes de que se diese la Constitución de los Estados Unidos y la de los derechos humanos. 1650. El que profanara el día de reposo pagaría dinero, pagaría 10 chelines. El chelín era la moneda que se usaba en ese entonces en el Reino Unido, entre el siglo XVI y 1990. Por cada falla sería azotado. En Massachusetts, en Maryland, 1692, 1715. No trabajar en el día del Señor comúnmente llamado domingo. Será multado, pagará 100 libras de tabaco. Será la multa, que tenía su valor. Pero una de las más interesantes y más significativas ocurrió en el año 1888. Un proyecto de ley nacional por un senador. Y el que no obedeciese, le quitaban las propiedades, no podía comprar ni vender, lo dejaban completamente en la calle y aún así tenía que obedecer. Esa ley iba a afectar completamente al país. Y por supuesto, los adventistas se pusieron en oración. ¿Recuerdan ustedes en el año 1888, cuando se estudia el tema de la justificación por la fe? Y las oraciones del pueblo de Dios y las oraciones de los líderes del Señor finalmente echaron por tierra todo esto. Porque no era el momento indicado para el actuar de Dios. No era el momento indicado para que se diese la ley dominical, se promulgase una ley dominical universal. Hermanos, todas las cosas que se están dando ahora, que el Papa se dirigió por primera vez al Congreso de los Estados Unidos, y todo lo que se está resaltando en cuanto a las familias y a las familias, y está tocando la parte más débil, está tocando lo más profundo del ser humano, la familia. Pero por debajo de todo esto va la imposición de una ley que no solamente será en los estados o en las Naciones Unidas, sino que finalmente dice el don profético que será universal. Por eso en este tiempo de bonanza, de aparente tranquilidad, el pueblo de Dios necesita estar conectado con el cielo. El pueblo de Dios tiene que salir del letargo espiritual. Tú y yo necesitamos tener una conexión con el cielo a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, de la testificación, el poder ir a otros para que conozcan y acepten al Señor antes que sea demasiado tarde. Porque es verdad que los pasos que se están dando, y está dentro del hilo profético, del don de profecía, hermanos, que la ley dominical, la imposición de la ley dominical está cercana. Si lo dijo la sierva del Señor en su tiempo cuando hubo cumplimiento de serias leyes, está cercano. No es para asustarnos, no es para desmayarnos, es para que cada día tú y yo nos sentemos, nos arrodillemos, busquemos a Dios en oración, leamos su palabra, vivamos por experiencia propia qué es lo que Dios quiere decirnos y hacer con nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos hacer, no para estar allí y que el Señor me recoja antes, como dicen algunos. No voy a soportar, hermanos, el fiel siervo de Dios, el fiel siervo de Dios que mantiene una comunión con el cielo. Si el Señor en su infinita sabiduría, que lo conoce todo, sabe que ese fiel siervo no podrá soportar la persecución, lo llama al descanso antes, Dios lo hará. Así que no se ponga a adelantarse la muerte, hermano. No nos pongamos en eso. Necesitamos ir a la palabra
de nuestro Dios para entender su voluntad. ¿Estamos preocupados por las leyes dominicales? Si hay cierta preocupación. Nuevamente les doy el consejo, hermanos, no vayamos a internet a sacar todo lo que está allí. Hay grupos que están montando cosas. Hace poco montaron una del presidente Ted Wilson en cuanto al libro El conflicto de los siglos. No, y que el Papa se va a pronunciar. ¿Quién ha dicho eso? La sierva del Señor creía firmemente que una ley dominical nacional sería la nota más sobresaliente en los eventos finales de la gran controversia. Voy a ver si les leo un pensamiento que tengo aquí. Dice ella lo siguiente: merced a los dos errores capitales que resalta el libro Conflicto de los Siglos, son el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Y agrega: Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, la inmortalidad del alma forma la base del espiritismo. Hablando del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Allí está claro, hermanos. Quiere decir entonces que debemos escudriñar la palabra del Señor. No leer por leer la palabra de Dios, sino escudriñar, ir a lo profundo, que es lo que Dios me quiere enseñar. La sierva del Señor dice: tarde o temprano las leyes dominicales se aprobarán. San Juan, capítulo 16, leamos el capítulo 16 del libro de San Juan, el versículo 2. San Juan, capítulo 16, versículo 2. Miren lo que va a ocurrir. Y es uno de los textos que tiene que ver también con lo de la persecución, que es un tema más. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿qué termina diciendo el versículo? Pensará que está sirviendo a quién. Hay un personaje en las Sagradas Escrituras, ¿recuerdan? ¿Quién? ¿Qué pasó con él? Pensó que estaba sirviendo a Dios y participó de la muerte de Esteban. Llegará ese momento, hermano, ese momento que difícilmente palabras humanas podrán describir, el encuentro entre esos dos siervos del Señor. Uno que estuvo presente en la muerte de Esteban, como Saulo. Un encuentro, pero no será un encuentro para decir tú hiciste esto, será un encuentro feliz, un encuentro que permanecerá por toda la eternidad. Él estuvo allí pensando que estaba haciendo bien. Muchos de los que están detrás de estas leyes, muchos de los que están trabajando en esto, hermanos, piensan que están haciendo bien. Y muchos de ellos Dios buscará sacarlos de esas ideas, mostrándole la gran verdad, y vendrán al pueblo del Señor. Pero otros el enemigo los va a entrampar completamente y los mantendrá ligados a él para que participen de un proyecto diabólico. Dice la inspiración: planes de seria importancia para el pueblo de Dios se están desarrollando de manera oculta entre los clérigos de varias denominaciones, y el objetivo de estos manejos secretos es ganar el favor popular
para imponer la santidad del domingo, si pueden inducir al pueblo a favorecer una legislación dominical, entonces el clero intentará ejercer su influencia para obtener una enmienda religiosa a la Constitución y obligar a la nación a guardar el domingo. Al principio esta ley se va a aplicar suavemente, quizás a través de multas leves a quienes se nieguen a someterse. Después seguirán sentencias más severas como la pérdida de la propiedad, presión económica, no podrán comprar ni vender, y finalmente la sentencia de muerte de la cual habla Apocalipsis. Pero Dios no dejará solo a su pueblo. Dios siempre va a estar presente en la vida de su pueblo mientras su pueblo se mantenga en comunión con Él. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán que se trabaje en domingo, sino que procurarán mediante la fuerza que se trabaje los sábados. Y se les pedirá que renuncien al sábado y que se adhieran a la observancia del domingo, a riesgo de perder su libertad y sus vidas. Hermanos, que la ley dominical viene es una realidad. Estamos en la cuenta regresiva hacia el domingo. Se están dando todos los pasos. Y debemos ir a la palabra de nuestro Dios. Pronto terminará de cumplirse lo que Dios ha dispuesto, y el Señor viene por su pueblo. Pronto vendrá nuestro Dios, y en esa cuenta regresiva, hermanos, que nos lleva hacia la imposición de la ley dominical, tienen que ocurrir varias cosas. Varias cosas como problemas financieros, del cual nos habla la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia. Dice: quienes mantienen las riendas del gobierno no logran resolver el problema de la corrupción moral, de la pobreza y del aumento del crimen. Están luchando en vano para poner las operaciones comerciales sobre bases más seguras. Luego, en el conflicto de los siglos, libro que fue entregado una vez. ¿Cuántos de nosotros leemos ese libro? Hay que ir y leerlo unido, las Sagradas Escrituras unido con este libro, para entender lo que Dios nos quiere decir. Se declara que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, o sea el sábado, haciendo con ellos que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿A quiénes le echan la culpa con esto? ¿A quiénes? Observadores del sábado. A los observadores del sábado. Esta mañana se acercó alguien ahí cuando estábamos en el rito de lavamiento de los pies, diáconos y diaconisas y ancianos, porque le habían dicho que viniera a hacer un trabajo que van a hacer allí en unas canaletas para hacerla mañana. Pero él como que quería adelantar y se vino. Le dijo: solamente vamos a hacer algo y esto es rápido. Y esto es rápido, ¿qué van a hacer? No, vamos a colocar esta canaleta y eso lo hacemos rápido, limpiamos eso. Yo le dije: no, mañana es que deben venir. No, pero eso, y él comenzó a traer una sonrisa toda sarcástica. Yo le dije: es mañana. No, pero es que eso es un ratico, es mañana. Y en la tarde es mañana. Desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado, ¿es qué? Sábado.
y mañana u otro día, pero no es hoy. Es que hoy es el día del Señor. No es que seamos estrictos, hermanos. Esto se llama obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios no solamente debe verse en esas cosas. La obediencia a Dios debe verse en mi vida, en mi forma de vivir. Cada día durante la semana organizarme de tal manera que el sábado solamente sea para adorar a Dios. Y les digo algo más. Que el sábado no tengamos que salir a estar comprando, porque la provisión la hemos hecho en el día de preparación. ¿Y cuál es el día de preparación? Viernes. Es asunto de obediencia. Así como hace poco dieron una charla de salud, principio de obediencia. Esto es obediencia a Dios. Y mientras obedezcamos al Señor, el Señor estará con nosotros. Porque Dios quiere dirigir la vida de este pueblo y quiere cambiar el estilo de vida de la iglesia. Y lo hace en la medida en que tú y yo le permitamos. Todas estas cosas, hermanos. Dicen, hay culpables aquí. No están observando el día del Señor, dicen, el domingo. Y son los culpables. Número 2, desastres naturales. ¿Quién podrá negar la presencia de desastres naturales en todo el mundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo, hermanos? ¿Y saben principalmente dónde? En la medida en que vaya pasando el tiempo, en Estados Unidos, porque desde allí, a través del Congreso, que se impondrá la ley dominical. Conflicto de los siglos. Espantosas erupciones volcánicas, devastadoras terremotos, gravísimas inundaciones ocurren con frecuencia inusitada. Durante los meses de enero y febrero de 1996 los Estados Unidos fueron azotados por inundaciones, nevadas y bajas temperaturas nunca antes registradas. Al parecer el diablo no solo causa estos desastres, sino también culpa de ellos ¿a quiénes? A los observadores del sábado. A los observadores del sábado. No que el sábado es el día de descanso y lo recibo a la hora que quiera y lo entrego a la hora que quiera y en el sábado puedo hacer esto. Dios me entiende. Obediencia a Dios. El sábado será la gran piedra de toque, dice el conflicto de los siglos. Será la gran piedra de toque, punto de decisión entre guardar lo que Dios dice, adorar a Dios como Él lo dice en su palabra o no adorarlo. Nos damos cuenta que es un asunto serio, hermanos, la observancia del día del Señor. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos llama a obedecerle. Número 3, cohecho. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Página 650. Número 5, apelación al razonamiento y al compromiso. Elena de White se le dio una visión de cómo se recurrirá al ridículo y la burla para tratar de persuadir al pueblo de Dios a conformarse con la ley dominical. El tiempo de angustia estaba sobre nosotros. Vi a gente en gran perplejidad, llorando, orando, rogando por el cumplimiento de las seguras promesas de Dios, mientras los malos nos rodeaban por todas partes, burlándose de nosotros y amenazando con destruirnos. ¿Qué más va a ocurrir? ¿Qué más? Se mofaban de la ¿qué? De la pequeñez de nuestro número. ¿Y qué más ocurría? Buscaban ¿qué? Herir profundamente. Nos acusaban de tomar una posición independiente de todo el resto del mundo. Dicen, somos mayoría. Somos mayoría. No siempre la mayoría tiene la razón, y cuando se trata de asuntos sagrados y principios eternos, la razón siempre la tiene Dios a través de los pocos o muchos fieles.
Dios siempre tiene la razón. Y debemos estar de parte de Él. Nos habían cortado nuestros recursos de manera que no podíamos comprar ni vender. Y se referían a nuestra desmedida pobreza y a nuestra condición desgraciada. No podían ver cómo podríamos vivir sin el mundo. Dependíamos del mundo y debíamos ceder a las costumbres, prácticas y leyes del domingo, o de otra manera salir de él. Si éramos el único pueblo del mundo a quien el Señor favorecía, las apariencias eran terriblemente contrarias a nosotros. Si Dios está con ustedes, ¿por qué sufres? Si ahora te entregaste a la iglesia adventista del séptimo día, un día te bautizaste y sin embargo perdiste tu trabajo y tu familia está padeciendo hambre, son las cosas que se escuchan, pero Dios no abandona a sus hijos. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Escuchen milagros y ¿qué más? Mariolatría. Se nos ha dicho que esta será la principal avenida que el diablo usará para reforzar el apoyo a la ley dominical. Elena de White menciona que los papistas que se captan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán que en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado, el conflicto de los siglos. Yo les he mencionado algunos y hace poco creo que se los mencioné a los ancianos en una capacitación que mañana seguimos a las 9 de la mañana. Creo que se los mencioné a ellos. Una vez tuvimos la oportunidad de visitar un barrio en mi pueblo, si no me equivoco, y una cantidad de damas se reunieron, marianas, y me pidieron que tuviese el mensaje. La iglesia está organizando con ellas esta actividad de entregas y cosas. Y yo dije, voy a hablar de María, de la Virgen María. Y ella le dijo, la líder, qué bien, pastor invitado va a hablar de María. Hermanos, la Biblia, en lo poco que menciona de María, es un mensaje, es un potencial. No para decir que María intercede por nosotros, sino que María fue una mujer obediente a Dios. Que María, como las demás damas, guardaron el día del Señor. Esto se lo estoy diciendo a ustedes, pero no lo dije esa vez allá. Toqué un mensaje que dejara lecciones y la obediencia a Dios. María guardó el día sábado, ¿sí o no? Pero hermano, se ha despiado y se ha colocado como uno de los puntos claves para apoyar la ley dominical, las apariciones y los supuestos milagros, porque el enemigo también hace tantas y tantas cosas para que la gente siga reafirmando su fe y dejando a un Dios verdadero. Esa vez cuando terminé el mensaje se me acercó la líder y me dijo, gracias por ese mensaje, pero el mensaje fue netamente bíblico. Pero lo que se está enseñando, hermanos, en este tiempo y como apoyo a la ley dominical son los milagros, la intercesión de María. No es bíblico, apreciados amigos, no es bíblico. Si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, hay que creer lo que dice la Biblia, porque es la palabra del Señor. Mensaje de los muertos. Muchos tendrán que vérsela con espíritu de demonio, que personificarán a parientes o amigos queridos, que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada,
y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios, conflicto de los siglos, página 666, 616. Pero la Biblia es el fundamento bíblico. La Biblia nos dice esto claramente, que los muertos no saben nada. Todo feneció ya, y eso es lo que debemos creer. Te voy a decir algo que entristece mi corazón. Hay miembros de la iglesia, no sé si aquí hay alguien, pero lamentablemente van no solamente en el tiempo en que se celebra el Día de los Muertos, sino también van a visitar a las tumbas y comienzan a hablar. Escúchenme, eso hace parte del espiritismo que está usando el enemigo. ¿Saben por qué? Porque apelan a los sentimientos. Si a veces yo me acuerdo todavía, tanto tiempo tiene desde que murió mi papá, y a veces me acuerdo que él murió, que debería estar con nosotros, y se me salen las lágrimas. Imagínense, hermano, a alguien que va allí a la tumba y comienza a dialogar. El enemigo aprovecha, y el enemigo tendrá sus apariciones, y aparecerá como esa persona para decir, ¿saben qué va a decir? He cambiado el día de descanso, el sábado, por el domingo. Espíritus seductores, pero para estar firmes, cada día tú y yo necesitamos leer la palabra de Dios, asimilar el mensaje de la palabra del Señor, sacar el espacio. No podemos permitir que los afanes del día, las actividades, el afán por conseguir el dinero que necesitamos para suplir las necesidades, eso está bien cuando tú y yo en primer lugar coloquemos a Dios, para que Dios nos diga qué es lo que debemos hacer. Mensajes directos, apariciones, hermanos. Esos espíritus mentirosos representan, aquí habla la otra cuenta regresiva hacia el domingo, es el retorno de los apóstoles. Esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Y niegan el origen divino de la Biblia. Anulan así el fundamento de la esperanza cristiana y apagan la luz que revela el camino hacia el cielo. Satanás hace creer al mundo que la Biblia no es más que una ficción, o cuando mucho un libro apropiado para la infancia de la raza, del que se debe hacer poco caso ahora o ponerlo a un lado por anticuado. Representan a los apóstoles. ¿Qué día guardaron los apóstoles? El sábado. En esos hechos bíblicos que están allí, que lo vamos a leer detenidamente cuando usted lo reciba, allí aparece, hermanos, la fiel observancia a Dios del día sábado. Los ángeles malignos aparecen como buenos. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Es necesario obedecer qué? Antes que a los hombres. Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo, y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Todo esto va a ocurrir. El engaño, finalmente el engaño que resulta casi irresistible. Menciónenme un texto de las Sagradas Escrituras que hable, que diga que Cristo viene por segunda vez de los tantos que hay y que todo lo veremos. ¿Cuál? Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y ¿qué? Y todo ojo lo verá. Hermanos, si usted dice, pero es que la Biblia dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, ya yo creo eso y sé que es así. Tu experiencia diaria con el Señor y mi experiencia diaria con el Señor debe
fortalecerme la fe para enfrentar, porque es el mismo enemigo que se pondrá al frente de todo esto. Y se está colocando, se está poniendo. Hermanos, y escuchen, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar ¿por quién? Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como la consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que lo rodee superará cuando hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires: Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. Termino con esto. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas del pueblo, y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo, y manda a todos que santifiquen el día bendecido por Él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre, porque se niegan a oír a sus ángeles que le fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi que irresistible. Se parecerá a Jesús, vestirá como Jesús, actuará como Jesús, y para la mayoría de los mortales será Jesús. Pero para nosotros, y a través de lo que dice la Biblia, Jesús ahora mismo está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Y pronto, como dice la Biblia aquí, que viene con las nubes y todo ojo le verá, es cuando nosotros, hermanos, al mantenernos leales, veremos a nuestro Salvador. No importa en el lugar donde nos encontremos, no importa la persecución que nos haya azotado a nosotros y a nuestras familias, al mantenernos fieles a Dios, en esos momentos tan críticos y cruciales, Dios estará con nosotros. Cristo viene, hermanos. Preparémonos para su santa y segunda venida. ¿Cuántos en esta mañana, hermanos, queremos consagrar nuestra vida completamente a Dios? ¿Cuántos queremos seguir observando el sábado fielmente como lo dice su palabra? ¿Cuántos queremos ir a la palabra de Dios cada día para estudiarla con ahínco y aprender de ella? ¿Cuántos queremos mantenernos constantes en la oración? Amén. ¿Quisieras venir aquí para unirnos en oración y decirle: Señor, necesito de tu poder, necesito ese cambio en mi vida, necesito ser transformado, necesito tener un encuentro personal contigo? Necesito, Señor, que me ayudes a mantenerme fiel, obediente en la guardanza del día sábado, Señor. Ayúdame, Señor, a organizarme en la semana para no tener que comprar ni vender en el día sábado. Ayúdame, Señor, para que durante la semana yo me mantenga en comunión contigo y haga los preparativos necesarios para aceptar lo que dice tu palabra, que desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado es sábado, día de nuestro Dios. Coloquemos nuestras vidas delante de Dios, y aquellos que puedan arrodillarse con este servidor, lo vamos a hacer. Maravilloso Padre que estás en los cielos, un día vendrás por tu pueblo, Señor. Te pedimos que por favor estés con nosotros en este tiempo y en los tiempos venideros, que no serán fáciles. Danos la sabiduría y la inteligencia para poder descubrir cada día en ese tesoro escondido, tu santa y bendita palabra, el mensaje que necesitamos, Señor, para poder crecer en espíritu y en verdad. Los tiempos que se avecinan son difíciles, Señor, son complicados, pero el que está aferrado al brazo del Omnipotente, todo le será posible. Gracias, Señor, porque no hay otro nombre debajo del cielo
y en esta tierra y debajo de la tierra en quien podamos confiar, sino en ti, Señor. Bendice a tu iglesia. Permite, Señor, que reafirmemos nuestra fe delante de ti en esta mañana. Que durante la semana nos preparemos para guardar y respetar tu nombre, reverenciar tu nombre a través del día sábado. Que no importa, Señor, el tiempo que tú tengas programado en ese programa celestial, que se dará la ley, la imposición de la ley dominical en algunos estados y finalmente será universal, y luego una sentencia de muerte que no importa lo que ocurra, Señor, si estamos vivos, consérvanos fieles para ti. Cuida de nuestras familias. Oh Espíritu Santo, sigue tocando esos corazones que están alejados de ti. Reviva la fe y el espíritu en aquellos que están desalentados y están a punto de renunciar a esta gran fe. Tráelos nuevamente a tu redil, Señor. Toca el corazón de los amigos para que ellos vayan a tu palabra y encuentren el mensaje que necesitan ellos y sus familias para ser salvos. Recíbenos tal cual como somos. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir que los que pasaron permanezcan allí.